Primera, Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Comentario: el mayor de los reinos de la historia de Israel comenzó a tambalearse, no por presiones externas, sino a causa de su debilidad interna. No solo le estaba prohibido a Salomón dedicarse a muchas mujeres, Deuteronomio 17:17. La razón de estas restricciones era que las mujeres paganas podían llevar el pueblo de Dios a la idolatría. Como el Señor había advertido, eso fue lo que sucedió. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable a los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Comentario: Astoret, la diosa cananea de la fertilidad, cuyo culto incluía no solo ritos sexuales, sino astrología. El culto de Moloc incluía sacrificios humanos, especialmente de niños. El culto de Quemos también era cruel y centrado en la astrología. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que te daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Comentario: aún en medio del juicio contra Salomón, Dios mostró su misericordia al prometerle que el reino no le sería quitado mientras viviera. Versículo 12. Y al asegurarle que su hijo reinaría sobre una de las tribus de Israel. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantó de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló
alimentos y aún les dio tierra. Y halló Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Adad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Adad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Y habían juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Comentario: además de su debilidad interna, el Señor hace surgir la oposición externa al levantar dos adversarios: Adad edomita, versículos 14 al 22, y Rezón, rey de Soba, versículos 23 al 25. Versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra él. La causa por la cual éste alzó su mano contra él fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Comentario: el más peligroso adversario que el Señor levantó contra Salomón fue Jeroboam, porque éste acaudilló una rebelión interna. Más tarde Jeroboam dirigiría una rebelión de 10 de las tribus de Israel contra el sucesor de Salomón, Roboam. También se convirtió en el primer rey del reino del norte, conocido como Israel. Esto lo veremos en el capítulo 12, versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Comentario: acá hay una riqueza literaria. Elegí. Esta palabra significa escoger, seleccionar, elegir, optar por algo o alguien en particular. Describe la clase de elección que se hace cuando se examina más de una cosa o persona para seleccionar una o unas pocas. Se emplea fundamentalmente para destacar que Dios hace elecciones significativas. En cuanto a esto, Dios eligió a David para ser gobernante sobre Israel. El derecho divino a escoger a quien le parezca está bien establecido en la Escritura. Eligió a Abraham para ser pionero, a Moisés para instruir, a Israel para traer salvación al mundo,
y eligió a los creyentes desde antes del principio del mundo. Efesios 1:4. Versículo 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Comentario. Este es un luminoso comentario sobre el hecho de que Dios honrará sus promesas a una persona más allá de su vida en este mundo. Aunque David ya había partido, Dios honró su compromiso con él. Versículo 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieses en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Comentario. En una profecía simbólica, Ahías rompe una capa nueva en 12 pedazos, versículo 30, para demostrar visualmente cómo Dios habría de fracturar el reino de Salomón. Entregó 10 pedazos, versículo 31 al 35, a Jeroboam, los que representan las 10 tribus norteñas. El Israel de los versículos 37-38. 2 piezas quedarían para el hijo de Salomón y representaban las tribus de Judá y Benjamín. Judá asimiló a Benjamín, por lo que a las 2 se les menciona a menudo como una tribu, versículos 33 al 36. Esa tribu se llamaba, esa unidad llamada Judá. Versículo 40. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Comentario. Salomón, el hombre que comenzó su carrera implorando humildemente sabiduría, ahora se lanza al insano intento de matar a quien el Señor ha escogido para entregarle el reino que él había dilapidado. Muerte de Salomón. También lo vemos en el segundo libro de Crónicas 9, 29 al 31, versículo 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Sí? Entonces menciona allí que tuvo muchísimas mujeres. Dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Imagínate eso, una cosa impresionante. Y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, ¿cómo es de importante la labor que nosotros hacemos como mujeres dentro de un ministerio o en nuestras casas con nuestros esposos, ¿no? Creo que aquí hay una enseñanza de esto. De verdad es un capítulo muy muy importante, porque aquí empezamos a ver esa ruptura del reino de Israel y cómo Israel también empieza una división a partir de esto. Entonces dice que Salomón se entregó a la idolatría, ¿sí? Y no solamente con dioses, con uno solo, sino con muchos dioses diferentes de Dios. Entonces, pues fue algo bastante grave. A causa de esto viene una ruptura del reino de Israel, que estaba conformado por 12 tribus, ¿sí? Y entonces, más abajo nos está explicando cómo viene una profecía a un varón de allí de Israel, en donde se le van a entregar las 10 tribus de Israel, y van a quedar 2 tribus, que va a ser la tribu de Judá y de Benjamín, esas 2 tribus que van a ser llamado el reino del sur, y las otras 10 tribus el reino del norte, ¿sí? Entonces es súper importante esta parte de la historia, porque aquí se parte la historia de Israel en 2, ¿sí? Aquí viene ya
una serie de reinados en Judá y otros reinados en Israel. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Dice acá también, me parece tremendo como en el versículo 38, hablándole ya a esta nueva persona a la que va a entregarle el reino de Israel. Dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Sí? ¿Qué me llama aquí la atención? Las cosas que Dios quiere que no solamente haga este nuevo sucesor del reino, sino nosotros, ¿sí? Que nosotros prestemos oído a las cosas que Dios nos manda, que andemos en sus caminos, ¿cierto? Que hagamos lo recto delante de los ojos de Dios, que guardemos sus estatutos, los mandamientos, y que tengamos un corazón de adoradores, porque eso fue lo que hizo David, un corazón de arrepentimiento y un corazón de adorador. Dice, y hay una promesa para esto, dice: yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Pues entonces, estas son las cosas que me llaman la atención. Pues para un hombre lleno de sabiduría y caer, por decirlo así, en un pecado, digámoslo, tan fácil, o que uno no piensa de un hombre al que el Señor le dio toda la sabiduría que no iba a haber jamás en otro hombre, y caer en esta parte de seguir, de apartar su corazón y de seguir a otros dioses en su ya más avanzada edad. Sí. Digo yo que nos da una enseñanza de cuán fácil es caer uno, ¿no? Sí. Sí, como dice la palabra también, ya en el Nuevo Testamento dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Entonces es muy importante uno estarse examinando, estar como en esos tiempos de oración y de intimidad con el Señor, porque de verdad, definitivamente tenemos que estar cogidos de la mano de Él. Y algo que ve uno mucho también es como el orgullo es una cosa bien tremenda, ¿no? Como por orgullo muchas personas se desvían. El orgullo, el no querer salir de cierto pecado o de cierto proyecto de pronto que se tiene por encima de Dios, a veces hasta con cosas buenas supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, muchas enseñanzas del capítulo.